Hola, YouTubers. Buenas tardes. En este video tiene una sola finalidad, saber un poquito más sobre la parte de HTML y reforzar de una manera didáctica cómo poco a poco podemos estar creando una página cumpliendo con algunos requerimientos. ¿Por qué se los digo así con algunos requerimientos? Porque al final del día ustedes pueden estar desarrollando una página basada en requerimientos o requisitos que se lo está dando el cliente y se los va a estar validando. Pues bueno, en particular esta página se me hace muy interesante dado que tiene pues como retos que te van a andar ayudando a lo largo del mismo para la creación de un sitio web. Obviamente con ciertas características que debes de estar cumpliendo y esto a su vez pues estarás aprendiendo HTML y CSS. Esto lo hago con la finalidad de reforzar más el conocimiento que se está viendo ahorita con nuestro facilitador, con Daniel, y con lo poco o mucho que yo les pueda ayudar sobre el entendimiento más sobre HTML y CSS. Que si bien mencionando conceptos muy generales, HTML es un lenguaje de marcado por medio de etiquetas y CSS, digamos que es la parte que hace que el HTML reluzca, ¿no? Y que tenga todas estas características. Esta es la URL, se los voy a andar compartiendo por ahí si ustedes quieren practicar. Si yo le doy aquí la parte de Start Now, pues bueno, aquí te da una breve descripción sobre pues exactamente lo que vamos a estar desarrollando, la ayuda que se te está solicitando para crear ese espacio, ese apartado, en lo cual pues va a ser un sitio web. Si le doy aquí continuar, en el lado izquierdo, estando frente a la pantalla, me va a aparecer como una sección donde, si bien ahorita todo está en inglés, es un lenguaje de inglés técnico y aquí donde nosotros vamos a estar codificando. Muy bien. En primera instancia, del lado izquierdo, pues la sección número 1, lectura 1, que es la estructura de un documento HTML. Y asimismo, también nos mencionan algunas de estas etiquetas y la importancia de las mismas. A lo largo de lo que es el desarrollo de esas actividades, pues van a ser secuenciales. Primero vamos a andar teniendo la lectura 1 y no nos podemos brincar a la lectura 7 sin haber terminado las lecturas anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí hace mención sobre la parte del documento, la declaración del documento, que en este caso es la parte de HTML, y también tenemos la parte, cómo se conforma la estructura principal de una página web, que en este caso comienza con la etiqueta HTML. Muy importante, lo voy a hacer aquí, voy a hacer zoom. Muy importante que siempre empecemos con un menor y terminemos con un mayor. Dependiendo de la etiqueta, a veces va a ser necesario una diagonal. Asimismo, dentro de la etiqueta HTML, pues nos encontramos con el head, en este caso el encabezado. El encabezado pues tiene la finalidad de andar colocando algunas cuestiones que refieren a la parte de JavaScript, CSS o inclusive también en la parte de un título. Y recuerden, muy importante, tenemos la parte de body, que este es donde va a ir el contenido visual de todo lo que vemos en una página web. En lo anterior no es necesario aquí colocar un input text dentro del head, dado que un input text me refiero a una caja de texto, un botón o cualquier otro elemento visual, dado que la principal función de la estructura HTML es que la parte del body es el que va a andar conteniendo y visualizando toda lo que nosotros queremos ver en la página web. Entonces aquí la primera tarea que nos está solicitando es agregar estos elementos. Te recomiendo obviamente que los escribas. Creo que es más práctico cuando los estás escribiendo a que andar copiándolo directamente. Por ejemplo, aquí siempre te va a estar ayudando la ayuda o el IntelliSense de aquí de la parte del código, por ejemplo, y en todo caso de que digas, ¿sabes qué, Felipe? Pues bueno, en lo particular ya entiendo la base básica y sé que es así. Entonces tenemos la parte del HTML, tenemos la parte del head y tenemos la parte del body.
Y lo que nos pide es exactamente esto, que contenga esta parte. Y si le doy aquí la parte de check answer, si diera el caso de que no tuviera esa estructura, no te permitiría pasar a la siguiente lectura. En caso de que puedes regresarte, por ejemplo, y en caso de que ustedes no lo pusieran en el body, por ejemplo, y le verifican, directamente les va a estar mandando un error en donde te va a decir mostrar in, dice, ¿sabes qué? Debes de tener HTML, HTML head y body. Aquí lo tenemos, adoptar HTML, HTML head y nos saltaría body. Entonces aquí le doy un comando Z, un control Z y bueno, estamos cumpliendo como tal. Aquí les va a decir exactamente la respuesta. Esto les va a andar guiando paso por paso exactamente qué es lo que van a estar realizando lectura por lectura. Por ejemplo, en las lecturas número 2 hace mención a la parte de los headings y la parte de los párrafos. Es importante recalcar que ahorita esto es lo que ustedes ya tienen y aquí les da como que una indicación de dónde debe de ir alguno de los códigos que se les está solicitando en cada una de las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte del head, tenemos la etiqueta title, que la etiqueta title pues directamente se va a ver reflejada aquí en la página HTML. Tenemos el H1 que hace mención a la parte de un título con ciertas características y la etiqueta P que hace mención a la parte de un párrafo, que puede ser varias líneas y sin afectar el contenido de este. Entonces, una de las primeras tareas que te está solicitando aquí, esta sección en la lectura 2, es agregar el título. Y el título tiene que tener Hello Space My Friends. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría borrar este código. Así es como se comenta en HTML. Así son los comentarios en HTML. Ustedes lo pueden dejar, no hay ningún problema. Y aquí podemos hacer uso de la parte de title. Lo cierro, abro. Y muy importante, así es como se cierra la parte de título. Y me dice que debo de tener este siguiente texto. Voy a copiarlo y, muy importante, dentro de estos, debo dejarlo así. Perfecto. Entonces, esa es la primera opción. Esa es la primera tarea que nos están solicitando. Si yo le doy la parte de check answer, obviamente va a decir la parte de no correct, hace falta más cosas. Recuerden, muy importante, dice, has agregado el elemento title has agregado este elemento. Entonces ustedes tienen que verificar si efectivamente lo han hecho como está en el ejemplo, si lo han hecho aquí en la parte del head. Y si en este caso, que no haya sido así, por ejemplo, borro el código. Aquí voy a borrar los espacios, no sé si los toman en consideración. Head, HTML, ok. Ya apareció nuestro primer check de la tarea y me dice, ¿sabes qué? Ahora necesitas agregar un H1. Y el H1 va a funcionar siempre y cuando esté dentro del body. Y en el texto necesitas agregar esto. Entonces, voy a copiar esto y aquí en el body voy a agregar un H1. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo vean. H1. Y dentro de este voy a dejar el siguiente texto. Ahora, esto es lo que nos dice claramente. Me dice que los tengo que tener cerrados. Son de las cuestiones que debemos de atender. Le doy check answer y me pone check directamente a la segunda tarea. Y por último me dice que agregue una etiqueta párrafo con el siguiente texto. Entonces, ¿qué es lo que van a ustedes estar haciendo? Si ustedes quieren seguir practicando más sobre la parte de HTML, es agregar la parte de lo del párrafo. Recuerden, muy importante cerrarlo, siempre cerrar las etiquetas en el HTML, porque de repente al no hacerlo, a veces los navegadores sí lo hacen,
por ustedes, pero de repente podría tener algún conflicto. Entonces, ustedes van viendo aquí más a la derecha el resultado y la intención de esto es que, que aquí dice la parte de no correct. Between opening and the closed task. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo aquí? Bueno, son esos espacios. Son esos espacios los que están generando que de repente no me permita el check. Entonces, no pasa nada. Vuelvo a verificar y pues bueno, se ha logrado lo de la lectura. Y vamos viendo exactamente cómo vamos avanzando aquí en nuestra página web. Entonces, ya estando en la lectura número 3, que es la parte de multimedia, esto obviamente ustedes, si lo están viendo, van o están observando el avance que tienen. Y aquí en particular dice que aquí vamos a seguir escribiendo el código donde está el comentario. Entonces debemos de respetar todo, en todo momento, las indicaciones que se nos está dando. Se me dice que debo de agregar, bueno, las etiquetas imágenes tienen los atributos, la parte de source que apunta hacia la URL, ya sea en una URL de internet o en una URL local de una imagen que tengamos en nuestra carpeta de image o dentro de donde está tu HTML, y el alt, que es un atributo de texto que pues, define como tal la imagen. Ustedes aquí tienen un ejemplo. Yo, por ejemplo, lo podría copiar y lo podría pegar aquí directamente. Asimismo, me dice la primera tarea, lo que tengo que hacer es agregar esta URL en etiqueta image. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a poner esta URL. Si yo me meto aquí a otra página, pues vemos que es esta imagen y me dice que la parte de alt tiene que tener este texto. Sí, este texto es cuando ustedes se posicionan sobre la etiqueta del image y en particular les da una descripción de la misma. Entonces, por ejemplo, aquí no estoy cerrando el image. Aquí puedo haber sido muy rápido y cerrarlo así. Y listo, estoy cumpliendo. Entonces ya dependerá mucho de lo que se nos permita en cada uno de los elementos HTML. Si yo le doy aquí check answer, efectivamente ya me aparece la imagen. Y si le vuelvo a dar check answer, me dice que ya lo ha completado. O sea, he cumplido con la lectura. Aquí tenemos la parte de la navegación. Creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La navegación siempre, esto es un ejemplo, un menú de navegación. Es muy interesante que ustedes lo tengan siempre en cuenta y saber exactamente dónde colocarlo. Por ejemplo, aquí nos aparece que nosotros tenemos que escribir nuestro código aquí a partir de esta línea. Entonces, a partir de ello tenemos que saber cuáles son los elementos de navegación. Por ejemplo, tenemos la etiqueta nav, que es el elemento que identifica cada una de las secciones de la navegación, la etiqueta UL, que es en la parte de los elementos LI, o sea, una lista de elementos en los que ustedes van a estar navegando. La etiqueta A, que es meramente cuando tú le presionas a un elemento y aparece como una rayita azul y le das clic y te manda a una página diferente. Y el href, que es un atributo de la etiqueta A, es hacia donde tú lo vas a dirigir y obviamente la URL donde vaya a apuntar esa etiqueta A. Entonces, aquí menciono un ejemplo de una navegación, cómo está conformada. Y lo primero que se me dice es, por ejemplo, crear, ustedes lo pueden hacer por partes, dice crear la navegación por medio de nav y una URL. Yo voy a copiarlo, repito, creo que para mí es más práctico hacerlo de esta forma. Y primero lo primero que va a hacer, el primer check es nav y URL. O sea, si esto lo tengo, me va a andar diciendo que todo bien. Ya va a empezar a aparecer. Dice, ahora, agregar el hyperlink en Home, About Me y Contact Me.
y va a andar apuntando hacia HTMLs diferentes. Recuerden, muy importante cuando estamos trabajando con la parte de HTML o estas páginas visuales, es porque en algún momento van a existir estas otras. Entonces, aquí tenemos home, tenemos, no lo tengo así, about me y content. Y aquí el de home, pues va a apuntar hacia index.html, o sea, hacia hasta esa misma página. El de about, pues bueno, va a apuntar hacia un HTML que ahorita no existe, aboutme.html, y el de content es, aquí está. Listo. Entonces, esto es lo que les decía, o sea, va apuntando hacia un lugar diferente. Le voy a dar check answer. Ya me aparece aquí la parte de que apunta hacia el index HTML. Check answer. Me permite que about me aparece aboutme.html, check answer, y ya directamente pasamos a la siguiente lectura. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ya pasamos la parte de la estructura de HTML, los headings, los párrafos, multimedia, navigation, y seguiría la parte de las tables, forms y endpoints, que sería la parte de lo que refiere a la introducción a HTML. En la segunda sección hace más alusión a la parte CSS, y la tercera más que nada alusión a la parte de cargar esta página en un servidor gratuito. ¿Para qué sirven las etiquetas table? Pues bueno, como bien lo dice, estas etiquetas table nos ayuda a poner, pues vaya, unas tablas con ciertas filas y ciertas columnas que si bien pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Cuando me refiero a dinámicas es cuando estamos consultando alguna información por medio de una API, o en este caso que estamos consultando la información por medio del servicio, y estas se vean reflejadas, no sé, puede ser los contactos extraídos de Twitter, o tus amigos, o los followers, cualquier otra cosa. La verdad, ustedes lo pueden emplear en donde sea. Entonces aquí me dice que el código siguiente tengo que capturarlo aquí en esta parte. Entonces, pues vamos a ir a hacerlo de esa forma. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla está compuesta por TRs, y dentro de estos TRs tenemos TDs. Se puede decir que es la fila y las columnas. Fila y columnas. O sea, que si yo copiara esto directamente, me lo pusiera aquí como tal, en algún punto aquí abajo de esta imagen me va a aparecer la tabla. Asimismo, también tenemos la opción de los TH. ¿Qué significan los TH? Significa que la primera columna, por lo general, se establece para los títulos, los títulos de lo que va a llevar todas las otras filas. Entonces, es como el encabezado, vaya. Entonces, no perder la atención en esta parte. Y dentro de los tables, a nivel del table, o sea, despuesito de este, contamos con el caption para establecerle un título a la tabla. Entonces, lo primero que nos están solicitando aquí es agregar, agregar una tabla, y le ponemos space bucket usando H3. Entonces, por ejemplo, agrego la tabla, pongo H3 y voy a poner este texto. Vamos a ver si funciona. No sé si tiene que ser caption, y dentro del caption ya andar agregando directamente cada uno de estos. Vamos a darle aquí en check answer. Me ha parecido bien, eso es algo bueno. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, dice crear una tabla usando table element. Si yo le doy aquí check answer, ya tengo creada la parte de la tabla, y me dice que debo de tener el siguiente caption. Entonces, me puedo copiar el caption
y dejarlo aquí abajito del H3, por ejemplo, y voy a colocar el siguiente texto que me está solicitando. Es muy importante, y esto lo digo así, es como si fueran a hacer pruebas, como el testing, los QA, que es muy importante en la parte del desarrollo de aplicaciones web, escritorio, móvil. O sea, todos los QA pues, siguen ciertas pruebas, ya sea pruebas automatizadas o pruebas manuales, en las cuales tiene que tener el cumplimiento de cada uno de los elementos. Al nosotros no hacerlo, al no tenerlo, entonces directamente vamos a tener algún inconveniente con QA o con la parte de testing y nos van a estar regresando nuestro producto. Es muy importante atender las recomendaciones y las tareas que se están solicitando. Ya me aparece check. Dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas 5 filas usando TR. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este TR, 1, 2. Vamos a ver. Vamos a poner aquí TR. Aquí sería, esta sería la tercera, la cuarta, la quinta. Vamos a ver si me permite o si no tendría que borrar los TDs. Listo, me ha permitido. Dice, por favor, agrega 2 columnas usando TD. Ok, muy bien. Entonces, en estas, por ejemplo, tendría que dejar 2 TDs. 2 TDs. 2 TDs. Muy importante, voy a hacer zoom. Debe estar dentro de los TR. TR. Muy bien. Le voy a dar check answer. Y por último me dice, ¿sabes qué? Necesitas tener una tabla muy parecida a esta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y ya después aquí también me dice cambiar la primera fila por THs. Si nosotros observamos, aquí ya nos va a empezar a aparecer una tabla. Una tabla un poquito sin diseño, la verdad es decir, bueno, ya estoy creando mi primera tabla en HTML, es más interesante, pero bueno, tenemos que tener esta tabla aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la primera columna, vamos a colocar expenses. Aquí vamos a poner cost. Y aquí vamos a poner full cost. Aquí voy a poner 600, no, 6000 BDG. Y bueno, siguiendo aquí la dinámica, tenemos hotel. Y aquí tenemos 1500 BDG. 1500 BDG. El otro es fun. Y el otro tiene 900 BDG. Tenemos food. Y aquí tenemos 500. BDG. Muy bien, voy a darle un check answer. Me verifica y dice que sí lo ha hecho bien. Entonces después me dice que estos TD los cambie por TH. Lo único que voy a hacer en la primera fila. Entonces pongo TH. Por ende aquí es TH. TH. Y TH. Es en la primera fila. Check answer, me aparecen negritas, como ustedes observan aquí, y ya me permite ir a la siguiente lectura.
Y la siguiente lectura se menciona en la parte de los formularios. Y aquí tenemos la parte de formularios y los set points. Digamos que esto es lo que ya llevamos. Deben de sentirse muy orgullosos sobre el avance que están haciendo. La parte de un formulario, ¿para qué sirve? Bueno, un formulario en HTML, y eso se lo vamos a estar platicando en el bootcamp, y va a ser muy importante, pues es la captura de información. ¿Qué tipo de captura de información? Bueno, en este caso, imagínate que tienes un formulario de contacto, un formulario que tienes que rellenar con tus datos personales y enviarlos para registrarte al bootcamp, un formulario que típicamente lo puedes emplear en muchos de tanto de las tiendas o en varias de las páginas web que requieran tus datos como tal, ¿no? E inclusive si quieres sacar tu PUR o imprimir tu PUR, pues tienes que capturarla. Eso también tiene la función de un formulario. Y esas son de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, me dice aquí, por ejemplo, que el código que voy a andar colocando va a ser abajito de la tabla. Hay diferentes elementos. Bueno, aquí la etiqueta form inicia así, termina así de esta forma. Y dentro de este formulario puede ir textos, field, checkboxes, radio, buttons, submit, botones, y algunos de estos elementos primarios, pues en este caso son los input. Obviamente, dependiendo del tipo, va a tener pues cada una de sus características. Por ejemplo, existen las cajas de texto pero de fecha, las cajas de texto pero en tiempo, o sea, horas, minutos, segundos, las cajas de texto para capturar email, las cajas de texto para capturar URLs, las cajas de texto para capturar los números, y las cajas de texto para capturar la parte de los teléfonos. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínense que van a capturar un número telefónico y les aparece todo el teclado. Hablando en la parte móvil, les aparece todo el teclado como si fueran a escribir un nombre, ¿no? Entonces, pues, obviamente, dependiendo del tipo de elemento HTML, es lo que ustedes van a andar empleando en particular. Si es el número de teléfono, sabemos que lo que necesitamos aquí es un input type number o tel como tal, ¿no? Dependiendo el uso que nosotros le queramos dar. Y en ese mismo sentido también, algo que ustedes deben de conocer es que en los input, en las cajas de texto, existe el atributo placeholder. El atributo placeholder lo que tiene es que ustedes pueden poner como una descripción, como si fuera marca agua, decir, imagínate que la caja de texto dice escribe tu nombre, y aquí le pones Felipe Hernández como un ejemplo de que alguien ha capturado eso, y a la hora que tú capturas se quita el placeholder. Lo vamos a estar viendo obviamente en la parte del bootcamp, pero es importante que lo tengas en consideración. Y también recuerda que todos estos son atributos. Y tenemos el atributo text, tenemos el atributo name, que obviamente es el nombre que tú estableces a este control, y va a existir algunos otros atributos, el class, el style, el ID, dependiendo conforme vayas avanzando. Y lo más importante de que cada uno de estos pues tiene ciertas particularidades. También existe el text area, que es como una caja de texto grandota, que directamente nos permite andar dándole enter, andar escribiendo varias cosas en diferentes líneas. Entonces, lo primero que aquí me está solicitando es agregar una etiqueta H2 con el siguiente texto. Entonces, me voy a ir aquí al este apartado del código, voy a abrir la etiqueta H2, la voy a cerrar y voy a copiar este código. En un momento voy a hacerle zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Nuevamente lo doy aquí y bueno, si le doy check answer, pasa el primero. Y vamos a ver, space, space, leave, you also. Yo imagino que debe estar más abajo, nada más que no me deja hacer el scrolleo hacia la parte de abajo. Dice crear un formulario. Ah, perfecto, muy bien. Entonces aquí abajo voy a crear, voy a abrir la parte de formulario, y pues obviamente pues hay que cerrarlo.
check answer y me dice que todo va bien. Dice agrega un input con el name, my friend name, y un placeholder dice your name. Ah, perfecto. Entonces va a ser uno de tipo text. Entonces pues, me puedo copiar este y lo puedo pegar dentro del formulario. Y posterior a ello, pues bueno, aquí me dice que debe de tener atributo my friend name. Entonces aquí en el atributo name tiene esto y me pide un placeholder y dice your name. Entonces me voy a ir aquí, voy a citar placeholder y lo voy a pegar de esta manera. Muy importante cerrarlo, así se cierran los inputs de esta forma. Se los hago hacer saber y tengo entendido que va a pasar rápido el check. Dice que agregue ahora un email con estos atributos. El atributo name que tenga email address y el placeholder que diga your email address. Entonces, pues voy a copiar este input, lo voy a dejar aquí abajo. Ya después vamos a andar viendo los BRs o los saltos de línea para que estos elementos visuales sean mucho más llamativos, más atractivos de emplear. Por ejemplo, aquí tengo la parte email address y me falta el placeholder. Muy importante, el concepto de copiar y pegar te lleva a tener buenas prácticas, pero cuando estás aprendiendo yo te recomendaría empezar a escribirlo para que te lo vayas, para que lo vayas aprendiendo a la par. Your email address, vamos a ver si ya pasa. Ha pasado y dice agrega un text area y agrega este apartado del text. Vamos a ver. Aquí tenemos un text area, lo voy a copiar. Me voy aquí hasta el final, le voy a dar enter y aquí me dice que agregue este texto. Entonces, are you here? Listo. Entonces, si yo le doy aquí, obviamente no se ve, está desfasado esta página, pero aquí está los otros elementos visuales. Le voy a dar check answer. Ya me dice que todo salió bien. No sé por qué no me aparecen las cajas de texto aquí abajo. Debería permitírmelo. Y todo esto se puede corregir. Miren, aquí, por ejemplo, en la imagen, yo le puedo establecer aquí un width y le voy a decir, no, mejor un height. Un height y le voy a decir que sea de 100 píxeles. Y yo sé que al dar check answer, pues me va a mandar un error. Pero así ya ustedes pueden ver esto, ¿no? Es lo que yo quería que vieran. Entonces me dice, por ejemplo, que en los formularios existe el apartado de los input tipo submit, que es para mandar la información capturada, o sea, esta información capturada, que esto obviamente se ve un poquito, pues bueno, o sea, no tiene mucho diseño, áreas de oportunidad, y este es en donde el apartado de la sección 2 es donde vamos a andar dándoles ese punto fino. Entonces, aquí me dice que agregue un input de tipo submit. Entonces, se agrega aquí dentro del formulario. Muy importante debe ser dentro del formulario, porque el formulario va a tener ciertos atributos. Por ejemplo, el atributo action. En un momento, action, que puede ser hacia, no sé, le puedo poner yo google.com, un ejemplo, así muy rápido. Existe la parte de method y aquí puede decir post. Ya después vamos a estar viendo qué significa post, get, cómo viaja la información. Y bueno, me dice que se agregue el elemento, aquí está, value sent, check answer y directamente me manda ya a la siguiente sección. Pero antes de todo esto, yo voy a dejar este primer video hasta aquí para que ustedes lo puedan ver y entiendan
y reflexionen sobre los elementos vistos de este primer reto.